adelante, por este medio quiero presentar a don Eduardo Riteño, con una experiencia multidisciplinaria en proyectos de tecnología de la información, con desarrollo de sistemas y dirección de proyectos de TI, con amplia experiencia en la auditoría interna en el país y en el exterior, con un sólido conocimiento organizacional y de gobierno, en riesgos y cumplimiento. Desde el punto de vista de gobierno, se considera que es una organización de mantener necesaria la alineación del gobierno. Es el actual presidente del capítulo de ISACA Buenos Aires. Dentro de sus certificaciones más importantes se encuentra el CISA, el CERISC, el QAR, el CISA Accredited Trainer, el CERISC Accredited Trainer. Y por otro lado tenemos a un gran expositor de compañero, el señor Héctor Calderazzi, es el vicepresidente del capítulo de ISACA Buenos Aires, cuenta con la certificación igualmente CISA, la del CISON y CERISC de ISACA, y es el instructor acreditado por APMG para los cursos de preparación de exámenes de las 3 certificaciones. Además cuenta con la certificación de IPIL y se ha formado como auditor líder e ISO 9000, especializado en gobierno de riesgos y controles de TI. Tiene una comprobada experiencia de trabajo en relación en dependencia y en forma independiente sobre gobierno de TI y las diferentes industrias, como la financiera, el gobierno, el agro, consumo masivo y logística. Les damos la gran y cordial bienvenida a ambos. Un saludo y pues les doy la palabra, compañeros. Cuando gusten pueden empezar a proyectar. Hola, ¿te escucha? Sí se escucha, Héctor. Perfecto. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Saludarte, Héctor. Igualmente. Bueno, a ver si están viendo la presentación. No estamos viendo el modo de la presentación, pero no la Sí. presentación proyectada. Estoy justo corriendo las. Ahí estamos. Vamos a ver. Ujú. Ah. Ahora, Ahora sí, adelante. muchas gracias, Randall. Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda, en este gran congreso que tenemos en Iberoamérica. Gracias a todos los colegas por darnos este espacio para compartir esta presentación que hemos pensado con Eduardo, que le llamamos Construyendo un área de enfoque para privacidad basado en COVID-19. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? A modo de introducción, le puedo decir que el avance de la tecnología, como ustedes saben, cada vez nos genera más desafíos para mantener la privacidad de las personas. Y en este sentido, existe creciente legislación, está derivada del requisito de protección de privacidad, cuya aplicación influye tanto en la confianza del usuario y en la reputación de las organizaciones. O sea, en orden mundial empiezan a aparecer las leyes ya de un tiempo bastante importante a la fecha. Podemos destacar las leyes como ejemplo la de California, la ley de Australia desde 2014, la ley de protección de datos personales de Rusia. Aparece como punto de inflexión GDPR ya hace 3-4 años a la fecha, para decirle la fecha exacta en este momento. Aparece la ley del Reino Unido, y recientemente, fresquita de agosto de este año, una nueva ley de protección de datos personales de China. Bien, ¿pero qué pasa en el contexto iberoamericano? Bueno, en el contexto iberoamericano, la gente de España, que gracias a Dios también nos está acompañando en este gran evento, tiene una ley orgánica que se llama 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. También Brasil ha desarrollado una importante legislación que se asimila mucho al formato de GDPR,
También se ha seguido creciendo en todos los aspectos legales y reglamentarios en México, Colombia, Perú, para nombrar prácticamente todos los que estamos aquí, que somos colegas de la LATAM, estamos viendo cómo las leyes crecen continuamente en respecto, digamos, de la privacidad. Y en Argentina le podemos contar de que existe un proyecto prácticamente del inicio del año 2000, y que se llama 25326, un proyecto que después se transformó en una reglamentación que hace bastante tiempo que está, digamos, vigente, y que ahora hay un nuevo proyecto en la Cámara de Diputados. Y también muy fresquito para la gente de Ecuador que está participando, seguramente va a poder dar con otros detalles de que hay una ley orgánica de protección de datos personales desde mayo de este año. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto de las leyes? Me va a decir, pero Héctor, chocolate por la noticia con esto. Bueno, lo que pasa es que el tema de las leyes nos genera desafíos. ¿A qué le genera? Desafíos a las empresas para gestionar las necesidades de la privacidad y para gestionar, obviamente, los riesgos de la privacidad. Y de alguna forma, la gestión de estos riesgos hace repasar los esquemas de control, los procedimientos, las políticas, todo lo que tenemos en la organización, a efecto de no ser pasible de multas, que las multas, como se sabe, el producto de GDPR, están siendo muy importantes en determinadas empresas, y ya lo vamos a ver a continuación. Ahora, sobre otro carril, ¿qué pensamos? Pensamos que COVID, que es uno de los marcos generales, ya que ha adoptado un enfoque holístico sobre gobierno y gestión de la información y la tecnología, como tal es más fácil integrarlo con otros marcos. Y en este caso, con lo referido a privacidad, y en este ejercicio que hemos visto concretamente, decimos, bueno, vamos a ver cómo liga esto con NIST. Y esto es parte de nuestra charla que va a estar sobre el final comentándole Eduardo. Bien, en otro formato, ¿de qué le vamos a hablar los 45 minutos? Entender el contexto mundial y regional sobre las leyes de privacidad. Vamos a hacer un refresh. Comprender conceptos relacionados con la gestión de las necesidades y los riesgos de privacidad, y decir aplicar procesos, actividades y componentes organizacionales basados en COVID-19. Bueno, vamos por la primera parte. Vamos a bajar a tierra. Entonces, entender el contexto mundial y regional sobre las leyes de privacidad. Y dice, bueno, acá permítame, le voy a mostrar un tráiler que a mí me queda en la mente de que es una amenaza, digamos, yo lo veo esto y lo relaciono inmediatamente con aspectos de la privacidad. Acá tienen un par de minutos, a ver si pueden escucharlo bien. Last night when I was chasing her, that's where it starts. What I see changes the stairs stretch. It's an optical illusion, which later disappears from my record. It doesn't end there. At this moment, I'm seeing a train at the platform. A train that isn't there. Placing a moving image in real time. You could hack a human being. How do we stop this? To find the hacker, hire one. What can I do for you? Comes a blank slate, no digital footprint. Which makes her living covering up secrets. She's a master editor who can erase the unwanted act in the record. Most of all, she erases herself. Now our clients are getting erased. This level of anonymizing makes all crime possible. Anonymity is the enemy. Someone's killing my customers, trying to make it look like it's me. Who's playing you? I'm not safe. Dad, where are you? We can't believe our eyes. The system doesn't work. All clear. Please proceed. Bueno, y para no mostrarle todo el tráiler,
que la verdad que está lindo, me encanta engancharme con este tema, les voy a mostrar una noticia más actualizada. La noticia más actualizada es la que saca en MIT hace poquitos días, digamos a principios de septiembre, donde dice que Facebook lanzó unos nuevos anteojos que se llaman los Ray-Ban Stories, que se pueden usar para grabar y compartir imágenes y videos cortos, escuchar música y realizar llamadas. Así que las personas que lo compren pronto van a estar en espacios públicos, en privados, van a estar fotografiándonos o van a estar grabando el resto de nosotros y van a estar usando la nueva aplicación View de Facebook para clasificar y subir este contenido, digamos. Ahora, el problema no es la gafa esta actual en el estado que están ahora, sino, bueno, cómo nos imaginamos que esto se va a ir transformando y cómo va a impactar en nuestro entorno social. Así, ¿cómo nos vamos a sentir en nuestra vida pública sabiendo que las personas que nos rodean podrían usar esta tecnología de vigilancia sigilosa en cualquier momento? Hay partes beneficiosas. Si estamos en pandemia, por supuesto, la persona no van a necesitar tocar a la gente o tocar un objeto para para tomar una imagen y levantarla a la red. Pero bueno, los Ray-Ban Stories ya están en venta en las tiendas de Estados Unidos, de Canadá, del Reino Unido, etc. Pero bueno, cambiando de proveedor, vamos por Apple. Otro informe reciente nos dice que están trabajando en forma de ayudar a detectar y diagnosticar afecciones como la depresión, la ansiedad, el deterioro cognitivo, disculpe, utilizando un iPhone. Entonces los investigadores, ¿qué esperan? Que el análisis de datos como la movilidad, los patrones de sueño y como las personas escriben, puedan detectar comportamientos. O sea, están trabajando sobre temas de sensibilidad, temas de datos sensitivos que afectan la privacidad de las personas. Bueno, hay que ver cómo todo esto, ¿no es cierto? Los proveedores venden productos y cómo todo esto se va encuadrando con la legislación que cada vez va a ser más progresiva, como dijimos al principio. Entonces, las legislaciones tienen que seguir adecuándose, como dijimos, para tratar de cubrir todas las situaciones, y de hecho tenemos legislaciones, como mencionamos, por todo el mundo, y por ejemplo, en este sentido podemos usar mapas de comparaciones, para ver, por ejemplo, en The Data Protection Law of the World, por ejemplo, y decir, voy a Argentina, que lo conocemos, nos dice que tiene una situación robusta, porque hay una ley 25326, esta modificación fue conocida en 2021, pero pues, yo puedo ir a otro y buscar, por ejemplo, Australia, ¿no? Y traer, ¿no es cierto?, toda una serie de datos que me va a traer respecto a su reglamentación. También podemos hacer el caso, por ejemplo, China, que es nuevo. En China tenemos una ley nueva, sí, pero en China, perdón, en China, vamos a China, y en China lo que vamos a ver que tiene la ley, como la actualización era a junio del 2021, la ley de la protección de información personal estaba en un estado borrador que ahora es justamente la que se termina de promulgar. Bueno, dicho esto, volviendo a nuestra presentación, también la International Association of Privacy Professional, o IAPP, tenemos un documento donde hay un mapa entre las distintas leyes de privacidad y cómo puede cada uno de los artículos, por ejemplo, de la Unión Europea, en China, Singapur, en Corea, cómo mapean, ejemplo, los derechos de los individuos, el derecho de acceso, de corrección de la información, del borrado, la portabilidad de la información, y así podríamos, por ejemplo, volver a lo que dice Australia, Brasil, Canadá, China, una comparación de donde decir lo que tenemos en distintos artículos y cómo mapean a nivel de los derechos y de las obligaciones que tienen las empresas. Ahora, más allá de las disposiciones y reglamentaciones de los gobiernos, las empresas empiezan a declarar sus políticas, y hay sitios donde los cuales uno puede ingresar y ver declaraciones de privacidad, por ejemplo, de esta forma, donde dice cuál es el alcance de la responsabilidad, de qué información recopilamos, o sea, cómo usamos la información, cómo la compartimos, qué hacemos con las cookies.
¿Qué hacemos con la transferencia de los datos internacionales? O sea, esa es una información donde todos los datos que tiene que estar compartiendo la empresa, digamos, sobre sus leyes de privacidad, de cómo va a manejar la privacidad de la información. Bien, ahora el tema es que tantas leyes y reglamentaciones se genera lo que se llama la paradoja del consentimiento, porque las regulaciones de privacidad, a ver, voy a leer este artículo que proviene como de World Federation of Advertisers, las regulaciones de privacidad han agravado el problema al crear un consentimiento paradójico. Para salvaguardar nuestro derecho fundamental a la privacidad, las leyes emergentes están dando a las personas tantas opciones y control sobre sus datos personales que se vuelve imposible ejecutar un control significativo. Entonces, ¿qué se hace? Esto se ve que la mayoría de las empresas justifican el uso de los datos obteniendo consentimiento de la persona. ¿Qué significa? Que casi todos los sitios web, que las aplicaciones, el software que estamos utilizando nos vincula a términos extensos y condiciones, y que uno se cansa antes de leer a llegar al tiempo y termina dándole un enter. O, por supuesto, las políticas de privacidad y el aviso de las cookies, que pocos tienen tiempo, que tienen poca inclinación de leerlo, o que tienen poca información o formación jurídica para descifrarlo. Entonces, ¿cuál es el intento? Que el efecto neto que produce esto es que compramos confianza ciegamente y que habitualmente damos consentimiento tácito sin ningún consentimiento real de lo que estamos aceptando, disculpe. Esto abre la puerta para que la empresa use los datos de forma legal, porque ya tienen nuestro consentimiento, pero de manera irresponsable, o peor aún, no éticamente. Bueno, dicho esto, por ejemplo, hay distintas estrategias, inclusive, como presentan las políticas de privacidad. Si algunos están familiarizados con estas pantallas que se muestran aquí. Estas son las pantallas de privacidad que ofrece Facebook. Cuando uno ingresa a Facebook, puede tener un botón y dice privacidad y puede revisar algunas opciones de privacidad importantes. Y puede revisar quién puede ver lo que uno está compartiendo, puede decidir cómo proteger la cuenta, puede decidir cómo puede buscar las personas, cómo pueden buscarte, cómo nos pueden buscar las personas en Facebook, o cuál es la configuración de los datos de Facebook. Si uno puede trabajar con todo esto, ¿qué hace Facebook? Nos da a nosotros como usuario que configuremos, pero ¿qué pasa? Las personas no todo entran en los niveles de detalle, no todo, y hago la autocrítica, estoy todos los días viendo quiénes pueden entrar en mi cuenta, qué puedo hacer. Bien. El caso parecido es con Google Chrome. Google Chrome nos da privacidad, seguridad y nos dice qué podemos hacer con el historial de navegación, con las cookies, con el caché, etc. ¿Cómo podemos manejar todo esto? ¿Qué le da? Que el usuario puede parametrizar incluso hasta qué bloquear de las cookies de terceros que están en incógnito, por ejemplo, y hasta una nueva aplicación que está desarrollando que se llama Privacy Sandbox, donde puede llegar a decidir qué sitios o qué, hay nuevas metodologías que se van a desarrollar que van a proteger mecanismos de seguimiento entre sitios y a la vez preservan la web abierta. Esto es lo que dice Google. Ahora, no obstante esto, como decíamos, el hecho de las políticas de privacidad que existen, las políticas de privacidad generan, por incumplimiento, generan multa. Ejemplo de GDPR es el 21 de enero de 2019, le aplican una multa en Francia de 50 millones a Google porque por falta de transparencia, por información incorrecta y por ausencia de consentimiento válido en la publicación personalizada. Y así Amazon también recibe una multa récord por violaciones de datos en Europa, esto en julio de este año. Zoom también tiene que cambiar porque recibe una multa de 85 millones de dólares por transmitir fallos de seguridad y privacidad en su videollamada. WhatsApp, esto es reciente, del 2 de septiembre de 2021, el regulador europeo multa con 267 millones de WhatsApp por uso de datos personales. Y nosotros, ¿para qué contarle en Argentina que el Comercio Interior dictó una medida cautelar contra Facebook para evitar que WhatsApp acceda a la información privada de los usuarios?
En buena medida, el tema de esto que lo dictó Comercio fue una medida de la Secretaría de Comercio como por invasión de lo que se llama, ¿no es cierto?, la libre competencia, pero no fue tratado como un tema, digamos, de privacidad, si vamos a un detalle. Bien. Siguiendo de las multas y la sentencia, WhatsApp dice que encripta los mensajes de punta a punta, pero bueno, me hace ruido esta noticia. Los empleados tienen, WhatsApp dice que tienen más de 1000 empleados que moderan millones de mensajes privados que están trabajando con la justicia de Estados Unidos. A su vez, Mark Zuckerberg, cuando uno ingresa a Facebook, a muchos de los que me están escuchando seguramente han visto este mensaje que tiene poquitos días a la fecha, que dice, Mark Zuckerberg dice, estamos añadiendo otra capa de privacidad y seguridad a WhatsApp, una opción de encriptamiento extremo a extremo para las copias de seguridad que las personas eligen almacenar en Google, en Drive o en iCloud. Bueno, perfecto. Y a la vez, suena este otro mensaje reciente de Guardian, donde dice que Facebook estaría pagando, ¿no es cierto?, una sobremulta, digamos, un importe más alto de lo que le correspondería por el caso de Cambridge, desde la época, ¿no es cierto?, de 3 años a la fecha prácticamente, para salvaguardar el nombre de su director. Bien, ahora, ¿para qué voy a seguir hablando del contexto y seguir tirando palia? O sea, el contexto en realidad trayéndolo a la tierra, ¿no es cierto?, de las cosas que nos están pasando. Ahora vamos a un segundo término, entonces empezar a comprender cuáles son los conceptos relacionados con la gestión de las necesidades, la necesidad del individuo, la necesidad de privacidad de las personas y cuáles son los riesgos de privacidad. Entonces, comprender las necesidades. Empecemos por entender las necesidades. ¿Y cuáles son las necesidades? ¿Y cuáles son los derechos del individuo? Y en ese sentido, busquemos GDPR como una columna vertebral, y la columna vertebral de GDPR dice en un artículo 15 que los individuos tienen derecho de acceso, que tienen derecho de la rectificación de la información, que tienen derecho a ser transparente uno, a decirle cómo vamos a trabajar con la eliminación de su dato, cuántos de sus datos van a permanecer en otra base de datos, cuál es el objetivo, la minimización de los datos, no pedir más datos de lo que realmente se necesitan para un determinado objetivo. Cuando pedimos más datos es cuando tenemos riesgo de usarlos mal. La portabilidad de datos. Tan importante ahora la portabilidad de datos. Ejemplo, yo me cambio de un servicio de salud. Aquí en Argentina, por ejemplo, yo estoy en un servicio que se llama Swiss Medical y tengo toda la información, digamos, dentro de este servicio que se llama Swiss Medical. Por ejemplo, me ofrece otro servicio que se llama OSDE y yo me podría irme de Swiss Medical a OSDE, pero los datos de las consultas, el historial que yo tenía en Swiss Medical, tengo derecho a que me lo den, porque los datos son míos, no de la empresa. Bien. Tengo derecho como individuo a ser incluido en el procesamiento de datos sensitivo, a optar por no participar en procesamiento específico y optar por no ser objeto de decisiones que están, ¿no es cierto?, por ejemplo, en lo que se llama el análisis de perfiles en forma masiva. Ahora, ¿cómo se tratan los datos? Y acá donde dice cómo se tratan los datos, uno tiene que trabajar en cómo se tratan los datos para ver cuáles son los riesgos de privacidad. Y en el tema de tratamiento, justamente, uno tiene que conocer el ciclo de vida de las operaciones de tratamiento, tiene que realizar lo que se llama un relevamiento, y como bien estuvieron hablando, acá creo que la colega estaba hablando antes, y uno tiene que tener conocimiento del negocio y empezar a analizar de punta a punta, qué es en cada una de estas fases, qué hacemos en la captura de datos, en la clasificación, en el uso, en la sesión, la transferencia a terceros países y la destrucción de la información. Cada una de estas etapas del proceso tiene actividades y cada una de estas etapas tiene datos asociados. Entonces uno empieza a analizar cada una de estas pasos de las actividades, empieza a identificar si está tratando de datos personales, datos sensibles de la persona, empieza a ver cuáles son los perfiles de las personas que están involucradas en cada paso y por supuesto la tecnología.
si usa, por ejemplo, acceso a Internet, si tiene un servidor que está en la nube, si está usando un correo electrónico para transferir una información, y empieza a evaluar los riesgos, y comienza a evaluar todos estos riesgos que son tecnológicos, que son desde los procesos de TI, pero que terminan teniendo un impacto en las personas. Y entonces tiene que hacer lo que se llama un PIA, el Privacy Impact Analysis, primo del VIA, para que los conozcan, ¿no es cierto?, donde tiene que analizar el juicio de la idoneidad, de la necesidad y la proporcionalidad de la información que uno está tratando en cada uno de estos pasos. Entonces, una vez identificados los riesgos, ¿qué tengo que hacerlo? Como todo proceso de riesgo, tratarlo. Y para tratarlo, ¿qué tenemos que hacer? Hablar de la cultura respecto a la privacidad. ¿Con quién vamos a hablar? Primero que tenemos que empezar a tratar de la cabeza, el compromiso de la dirección, pero involucrar a toda la dirección en lo que es la privacidad de la información. Establecer un marco de trabajo, definir la figura del Data Process Office, o definir los responsables de tratamiento, definir la política, procedimiento, como cualquiera de las otras partes de seguridad de la información lo ameritan. Y a medida que uno va madurando y evolucionando, tratar de no llegar al último, de esperar que los procesos pasen a producción para implementar los controles, sino empezar a pensar en lo que se llama la privacidad por diseño. En el momento de diseño, empezar a ver los aspectos de privacidad, de esto, decir, la minimización de datos, o sea, pedir solamente los datos que necesitan, no más allá de lo que se necesitan. Tener el gobierno de los datos, o sea, planificar, supervisar, el accountability, que nosotros los conocemos bien en ISACA, es uno de los parámetros nuevos que tiene la nueva reglamentación, las nuevas versiones de GDPR, incluso las nuevas versiones en las guías que tienen en España, donde empiezan a trabajar sobre, ¿no es cierto?, la rendición de cuentas. Y en la rendición de cuentas, justamente decimos, cuando gestionamos el dato, ¿qué tenemos que ver? ¿Cómo usamos, cómo tratamos los datos? ¿Cómo se registran las actividades? ¿Qué seguridad ofrece el tratamiento de los datos? Y cuando transferimos a países terceros, saber qué tipo de reglamentación tienen y qué implica que estemos pasando datos desde la Unión Europea, por ejemplo, a un servidor que estuviera en la India, o viceversa, o Argentina. Y toda esta información rendir cuenta. ¿Y a quién le tengo que rendir cuenta? Al área de gobierno. Yo estando en el área de gestión, al área de gobierno. Por ahí la gente que está en ISACA y que tenemos la formación de gobierno, esto nos resulta hasta trillado, es decir, el tema de la rendición de cuentas, pero estos son aspectos que están incorporados en GDPR y en la nueva ley de protección de datos personales, por ejemplo, de España, en las guías que tienen de análisis de riesgo, etc. Y por supuesto, después de gestionar el dato, ¿qué pasa? Por más previsión proactivo que uno sea, los incidentes pueden ocurrir igual. Y si los incidentes ocurren, uno tiene que tener notificación, un procedimiento de notificación de las brechas de seguridad en los datos personales, la autoridad de control y al interesado tiene que tener, no esconder las cosas. Y por supuesto, cómo gestionamos este incidente y cómo vamos a gestionar una multa. Bien, dicho todo esto, entramos en la tercera parte de nuestra presentación de cómo vamos a aplicar los controles, o sea, los procesos, actividades y componentes organizacionales basados en el modelo COVID-2019. Y en tal sentido, ahora le paso la palabra a Eduardo, que va a complementar nuestra presentación. Bueno, muchas gracias Héctor, y muchas gracias a todos, también los oradores que nos han precedido en el día de hoy, porque de alguna manera todos los temas han estado hilados en esta pista, y todos los temas que se han dicho son la base de lo que vamos a profundizar un poquito ahora con el tema del marco COVID-2019 y el marco NIST. Si vamos a la siguiente diapositiva, nosotros claramente podemos integrar el marco NIST de privacidad y el marco COVID para generar un marco de privacidad empresarial. Tanto el enfoque COVID, que ha adoptado un enfoque holístico, un enfoque amplio de todo lo que es la gobernanza y la gestión de la información y tecnología, nos permite crear un número limitado de áreas prioritarias o áreas de enfoque
que así está armado el marco COVID, dado que el marco principal de procesos que se nos presenta con sus 40 procesos de gobierno y gestión, es lo que se llama el core model, ¿no? O sea, el modelo núcleo, a partir del cual COVID permite una segmentación a partir de ciertos procesos y ciertas actividades y ciertas metas de gobierno y metas de gestión para armar un modelo específico para un área, por ejemplo, como la que vamos a hablar hoy, un área de privacidad. Y por otro lado, el marco NIST, como un marco especializado ya desde el año 2014, justamente se puede relacionar con COVID para utilizar y para construir sobre los procesos COVID para crear justamente esta área de enfoque integral que estamos buscando. Entonces, ¿cómo sería el marco de integración? Bueno, tanto el marco NIST como el marco COVID proporcionan un enfoque basado en el riesgo, ¿no? Para abordar necesidades específicas de una organización, concretamente ahora lo que sería el riesgo de privacidad. Proporcionan modelos para ser usados en la definición de prácticas, lo que son prácticas y procesos necesarios para crear un entorno controlado dentro de lo que es el marco de privacidad, y hacen hincapié en la necesidad de evaluar el rendimiento de los procesos de privacidad que estén definidos. En función de esto, vamos a hacer un pequeño estudio comparativo, que es solamente una muestra de lo que se puede hacer entre COVID y NIST en múltiples niveles, pero es solamente un ejemplo, porque si tuviéramos que desarrollar el marco completo, no alcanzaría esta presentación. Si vamos a la siguiente diapositiva, tenemos que tener en cuenta también, los que conocen el modelo COVID, que existe un modelo jerárquico, que son dos tablas de múltiple entrada, que desarrollan todo lo que son las metas corporativas o las metas empresariales, con los que son factores de alineación, y a su vez los factores de alineación se relacionan con el marco de procesos y objetivos de gobierno y objetivos de gestión dentro del marco COVID, juntamente con sus actividades. Entonces, si tomamos el factor de alineación AG07, que es justamente lo que dice el título de esta diapositiva, ¿no? Cómo impacta la seguridad de la información, la arquitectura empresarial y la privacidad en los objetivos empresariales, donde AG07 específicamente habla de privacidad, podemos decir que AG07 tiene impacto en dos metas empresariales. Una meta empresarial se llama gestión del riesgo empresarial, que es eje 02, Enterprise Goal 02, y la otra es eje 06, que es la continuidad y disponibilidad de servicio del negocio. ¿Qué nos dice la gestión del riesgo empresarial? Bueno, que tenemos que asegurarnos que el riesgo de negocio, relacionado con todo lo que es información y tecnología, no exceda el apetito de riesgo y la tolerancia de riesgo de la empresa en un riesgo amplio, aunque ahora nos vamos a enfocar en lo que es el riesgo de privacidad, ¿no? Y que se puede identificar y gestionar el impacto del riesgo de información y tecnología para el valor del negocio, y que se minimicen los posibles fallos de cumplimiento. Ahora hay una máxima que tiene ya ISACA, acuñada hace mucho tiempo, que dice que el riesgo de información y tecnología es riesgo de negocio. Y de la misma manera podríamos decir que el riesgo de privacidad también es riesgo de negocio. Y por otro lado, si hablamos de la otra meta de alineación, lo que es continuidad, la otra meta empresarial, pero lo que es continuidad, disponibilidad y de servicio de negocio, COVID nos dice que hay que adaptarse rápidamente para poder continuar las operaciones de negocio y mantener la disponibilidad de los recursos a un nivel aceptable. Esto es básicamente lo que es la resiliencia y la capacidad de adaptarse de la organización a posibles eventos o posibles disrupciones que dentro de un marco de gestión adecuado de tecnología e información y dentro de un marco adecuado de lo que es privacidad, deberían reducirse a su mínima expresión. Nunca se van a reducir a cero, porque todos sabemos que la eliminación del riesgo en un 100% no existe. Siempre va a haber un riesgo residual y siempre va a haber un factor y cambios de nuevas amenazas que nos cambian el entorno de riesgo, por el cual siempre hay que revisar el proceso de gestión de riesgo, y por eso el proceso de gestión de riesgo es un proceso cíclico, ¿no es cierto? Ahora, si vamos a la siguiente diapositiva, cuando queremos establecer la relación entre el riesgo y privacidad y el riesgo organizacional y empresarial, tal como lo marca el marco NIST, o sea, NIST nos está diciendo a nosotros que desde el punto de vista de la información es posible, ¿no?, dado que el riesgo siempre existe, que surja un problema de procesamiento de datos, al que el marco de privacidad se refiere como una acción de datos problemática, ¿no? Una acción de datos que cause un efecto adverso a un individuo o grupo de individuos.
Ahora, cuando decimos acción de datos, lo vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas, estamos diciendo cualquiera de las actividades dentro de lo que es el ciclo de vida de la información, ¿no es cierto? Ahora, esa acción de datos problemática quiere decir que el dato no ha sido correctamente gestionado y que se manifestó o se materializó algún riesgo de privacidad. Entonces, cuando llega el momento de evaluar el impacto sobre el individuo, sobre el recurso material, que es la persona, que es el recurso humano, es donde justamente se cruzan el riesgo de la privacidad y el riesgo organizacional. ¿Por qué? Porque ya sea que tomemos al individuo como una persona única o como un grupo de personas, digamos, hay que ver cuál es el impacto directo que generan los problemas de privacidad como temas de discriminación y vergüenza, ¿no? Y eso después termina impactando a mayor nivel en la organización, como por ejemplo lo que dice el tercer paso, ¿no? Las organizaciones tienen que poder equiparar el riesgo de privacidad con otros riesgos que están a mayor nivel y que administran una cartera más amplia, ¿no? Como los riesgos reputacionales, abandono del cliente, riesgos a la cultura interna de la organización, que en definitiva todo eso se termina convirtiendo en riesgos materiales, o sea, riesgos por los cuales la empresa va a sufrir grandes pérdidas, ya sea por la destrucción o por la degradación de activos, por un lado, o por las multas a las cuales va a estar sujeta en función de las diferentes regulaciones locales e internacionales que hoy en día afectan en forma global el funcionamiento de las empresas. De ahí la importancia de tomar una decisión más informada, ¿no? Más ajustada a un marco de trabajo sobre lo que son la asignación de recursos para fortalecer justamente todos los programas de privacidad. Y todo empieza por un tema cultural, ¿no? Hay un tema cultural que en la organización es muy importante que se difunda de lo que es el marco de privacidad. Y si vamos a la siguiente diapositiva, si queremos ver la relación entre el riesgo de privacidad y el riesgo organizacional dentro de lo que sería el marco de gestión de riesgo que nos plantea la ISO 27001, una de las cosas más importantes del marco de gestión de riesgo es saber dónde vamos a gestionar los riesgos, ¿no? Conocer la empresa, como ya han mencionado otros oradores, saber un poquito cuáles son los objetivos de negocio. Y en ese contexto, podríamos decir que de lo que es el marco de privacidad, lo importante dentro del contexto es poder conocer los registros de la actividad de procesamiento, como lo marca la norma GDPR en su artículo 32. ¿Y cuáles serían los impulsores para la protección de los sujetos de datos, los datos personales y privacidad? Luego, dentro de lo que es el marco de evaluación de riesgos, comenzaría por la identificación de los riesgos, las amenazas de privacidad, las vulnerabilidades existentes, el análisis de los daños potenciales sobre cualquier activo, ya sea daños totales o degradaciones de activo, y cuando esto se estima a nivel organizacional en función de lo que se define como apetito de riesgo o tolerancia al riesgo, la comparación con los niveles aceptables de riesgo para lo que es hoy la organización, dependiendo de cuál sea la industria, cuál sea el foco del análisis de riesgo. Y luego, por supuesto, el tratamiento de riesgos dependerá de las alternativas de aceptación, mitigación, transferencia o evitar los riesgos. Podríamos definir en forma genérica que el riesgo de privacidad sería probabilidad por impacto, así como cualquier riesgo decimos es la probabilidad por impacto. Ahora, lo dificultoso de esto es estadísticamente poder medir cuál es la probabilidad. Y desde el punto de vista material, poder medir cuál es el impacto. Y ahí entran todos los análisis que ya ha mencionado, ¿no? El VIA, el PIA, el conocimiento de los procesos críticos, el conocimiento de las regulaciones, digamos, para ayudarle a los directivos, a los stakeholders de la organización, a poder determinar el impacto de cuáles serían los riesgos a los cuales está sujeto la organización en su universo de riesgo, si se llega a materializar un riesgo en función de la privacidad y la probabilidad de ocurrencia, y por supuesto, las acciones de mitigación a las cuales deberían estar en su lugar y ya organizadas justamente para tratar de mitigar el riesgo ese a su máxima expresión. Si vamos a la siguiente diapositiva, si queremos ya ver la relación entre la ciberseguridad y el riesgo de privacidad y las prácticas de gobierno y gestión de COVID-19, tenemos que ver básicamente cuáles son las prácticas donde el factor de alineación AG07, que nos habla de privacidad, tiene un impacto primario. En este sentido, acá lo que se plantean son dos universos, ¿no? Un universo de lo que serían los riesgos de ciberseguridad, por un lado, junto con los riesgos de privacidad. Si decimos que los riesgos de ciberseguridad son los que están asociados a los incidentes, que surgen de la pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad,
y los riesgos de privacidad son los eventos de privacidad que surgen del procesamiento de datos, ¿no es cierto? Entonces decimos que la intersección de estos dos universos son los eventos de privacidad relacionados con la seguridad. Y en este sentido, digamos, los objetivos de gobierno y de gestión que están planteados acá son, por ejemplo, a nivel de gobierno, asegurar la optimización del riesgo. Eso es lo que en COVID es EDM 03. Y a nivel de gestión, gestionar el riesgo, lo que en COVID es APO 12. O gestionar la seguridad, lo que en COVID es APO 13. O gestionar la configuración, lo que en COVID es BY 10. O gestionar la continuidad, que es DSS 04. O gestionar los servicios de seguridad, que es DSS 05. De cada uno de estos procesos, como lo vamos a ver ahora en la estructura del modelo, tiene sus propias actividades y tiene sus propias prácticas con su modelo de madurez, tal cual como lo plantea hoy el marco COVID, dado que el marco COVID ha incorporado, a partir del modelo 2019, el modelo de madurez de CMMI, porque ISACA adquirió ya en el año anterior, 2018, el CMMI Institute, que ahora es parte de la corporación, ¿no es cierto? Así que vamos a la siguiente diapositiva. Ustedes saben que ISACA tiene dentro del modelo lo que se llaman las tablas RASI, ¿no? Y en este sentido están las responsabilidades de una posición que no existía en la versión anterior de COVID, pero que existe acá, que se llama director de privacidad. Ahora, dentro del marco COVID, el director de privacidad está enunciado en un sentido amplio. ¿Por qué? Porque en realidad, si uno va a ver las funciones del director de privacidad, lo que dice el marco COVID, que podría ser tanto el Chief Privacy Officer, que es un funcionario de alto nivel dentro de la organización, como el Data Protection Officer, que es un funcionario que está regulado por la norma GDPR, ¿no? En sus artículos 37, 38 y 39, la norma GDPR marca cuáles son las obligaciones del Data Protection Officer, porque aparte es la cara visible de la organización frente al regulador, en el caso que el regulador tenga algún tipo de cuestionamiento hacia la organización. Pero en líneas generales lo que enuncia COVID es que el director de privacidad es responsable operativo de todo lo que es el programa de privacidad de la organización, operaciones diarias del programa, desarrollo, implementación, mantenimiento de políticas, investigación, seguimiento de incidentes, infracciones. Y esto lo que plantea a nivel general son actividades de alto nivel y actividades de bajo nivel que depende de cuál sea la actividad y depende de cómo está definida la estructura de la organización, le podrían tocar tanto al CPO como al DPO. Pero lo importante que nosotros tenemos que saber que en los 4 dominios de gestión de COVID, o sea, todo el ciclo de objetivos de gestión de información y tecnología, tanto en el ámbito de la planificación, la construcción, la entrega de servicios o el monitoreo de sistemas, COVID tiene funciones de responsabilidad directa para el director de privacidad. Entonces, esto es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Si tenemos que ver cuáles son las prácticas del director de privacidad en el dominio APO, que es la línea preliminar de organizar, COVID nos plantea estas actividades dentro de las tablas RASI, ¿no? O sea, definir y comunicar políticas, implementar la infraestructura de servicios, aplicaciones para todo lo que sería el marco del sistema de gobierno. El marco del sistema de gobierno, hablamos dentro de lo que sería la privacidad, entender el contexto y la dirección empresarial, gestionar la mejora continua del ambiente de información y tecnología, definir la capacidad de madurez digital de la organización como aporte a lo que son, digamos, las actividades que después apuntan a cumplir o estar por debajo del apetito de riesgo o estar por debajo de la capacidad de riesgo de la organización, definir planes estratégicos, identificar personal clave de TI, inclusive la gente que va a estar trabajando en privacidad, evaluar proveedores, dado que no todos los procesos dentro de la organización se gestionan internamente, sino también el acuerdo de servicio y responder al riesgo. En el siguiente dominio, las prácticas de directorio de privacidad, según lo que marca COVID, ya en lo que es construida, que viene a implementar, apuntan a definir requisitos funcionales y técnicos del negocio, gestionar riesgo de requisitos, obtener la aprobación de requisitos, siempre apuntando a desarrollos que ayuden a mantener dentro del riesgo aceptable todo lo que es atinente a la privacidad de datos, por supuesto, ¿no? Porque este es el enfoque que le estamos dando. Preparar y ejecutar pruebas de solución, gestionar el cambio de requisitos, mantenimiento de soluciones y autorizar solicitudes de cambios, definir productos y servicios y planificar pruebas de aceptación. En el siguiente dominio,
Las prácticas del director de privacidad apuntan a gestionar servicios tercerizados de información y tecnología, gestionar identidad de usuarios y accesos lógicos, accesos físicos a los activos de información y tecnología, gestionar documentos sensibles y dispositivos, y gestionar vulnerabilidades y monitorizar infraestructura para posiblemente detectar eventos relacionados con la seguridad. Todas estas son prácticas de gestión del marco COVID-2019. Y luego en el último dominio, en lo que es monitorizar, evaluar y valorar, supervisar controles internos, realizar autoevaluaciones de control, identificar deficiencias de control, ver cómo son los requisitos externos de cumplimiento y cómo esto impacta dentro de la organización, ya sean las políticas o en los procesos atinentes a lo que es privacidad, optimizar la respuesta de requisitos externos. Esto sería, por ejemplo, la tarea que haría el Data Protection Officer en función de lo que marca GDPR, y confirmar el cumplimiento externo. Si vamos a la siguiente diapositiva, nosotros dentro del marco COVID tenemos diferentes niveles de capacidad requeridos para las actividades relacionadas. COVID nos plantea estas 28 actividades que están acá, bien específicas de lo que es privacidad. Sin embargo, el marco es mucho más amplio. Hay otras actividades dentro del marco de gestión que no son específicamente dentro de la privacidad, pero que también aportan al marco de privacidad. Pero este es el esquema de los diferentes niveles de madurez dentro de cada dominio. Ahora, estos niveles de madurez son los niveles de madurez que marca el modelo CMMI, tal cual como está incorporado hoy a las prácticas y a las actividades dentro de COVID. Ahora, todas comienzan en un nivel 2, pero por decir que estamos teniendo un conjunto de actividades básicas, no quiere decir que sean actividades de poco nivel, sino son las actividades fundamentales para la construcción del marco de gestión. Y así seguimos escalando hacia los procesos definidos, dado que para llegar a un nivel 3 deberíamos tener cumplido el nivel 2, y para llegar a un nivel 4, que es rendimiento medido, deberíamos tener cumplido el nivel 2 y el nivel 3. Ahora ustedes verán que hay una sola práctica a nivel 4 que está relacionada con privacidad. Bueno, esa está relacionada en lo que es planificar a todo lo que es el marco de el sistema de gestión de la seguridad de la información y la medición del desempeño del marco y la mejora continua del sistema de marco de gestión de seguridad de la información de cara a lo que es la protección de datos. La siguiente, por favor. Ahora, si yo voy a mapear el marco NIST con COVID-2019 para un enfoque de privacidad, estos marcos tienen dos tipos de estructuras totalmente diferentes. El marco NIST tiene lo que son las funciones principales que podrían, digamos, equipararse a los dominios de COVID-2019, las categorías, que son 29 categorías, y después las subcategorías, por un lado. Y la estructura de COVID-2019 tiene los 40 objetivos de gobierno y gestión de lo que sería el marco core, por un lado, con el propósito del objetivo, con sus metas empresariales y las métricas, y la definición de uno de los componentes organizacionales, que es el componente proceso, y el proceso tiene a su vez prácticas de gestión con sus métricas y actividades con sus niveles de capacidad. ¿Qué niveles de capacidad? Fueron los que veníamos mencionando anteriormente, que son los que están asociados al marco de madurez que tiene el marco COVID. Entonces, para integrar estos dos marcos, se pueden integrar a diferentes niveles. O sea, se puede hacer un mapeo a un primer nivel, un mapeo a segundo nivel, un mapeo a tercer nivel. Si yo tuviera que mapear o integrar a un primer nivel, yo estaría equiparando las 29 categorías de NIST, ¿no?, que son las que figuran en la segunda columna, con los 40 objetivos de gobierno y gestión de COVID. Si tuviera que ir a un segundo nivel, yo estaría equiparando las subcategorías de NIST con las prácticas de gestión de COVID, con sus métricas. Y si yo quisiera equiparar a un tercer nivel, yo equipararía las subcategorías de NIST con las actividades y sus niveles de capacidad de COVID, con sus diferentes niveles de madurez, como lo vimos en el esquema anterior. Vamos a la siguiente diapositiva. Hay un concepto también, dado que el objeto del deseo acá, por decirlo de alguna manera, son los datos y la información, y esto hay que protegerlo adecuadamente dentro del marco de privacidad. Tenemos que tener en cuenta qué estructura tiene NIST para todo lo que es el dato y qué estructura tiene COVID para lo que es el dato. Básicamente, el componente de información es un componente organizacional dentro del marco COVID-19. Anteriormente, en el marco de COVID-5, se lo denominaba catalizador o catalizador corporativo, pero acá es un componente del sistema de gobierno. Y esto tiene un ciclo de vida, como está especificado acá. Ahora, para NIST, lo que se denomina acción de datos es una operación específica dentro de lo que es el ciclo de vida, que podría ser cualquiera de estas operaciones que están
descritas aquí. O sea, cualquiera de estas operaciones, como que incluye un producto de servicio, que puede ser la recolección, retención, registro, generación, transformación, uso, compartido, transmisión, eliminación, que de alguna manera me describe el ciclo de vida, cada una de estas operaciones se la describe como acción de datos. Ahora, hay un concepto de mayor nivel dentro de NIS, que no está puesto acá, que se lo denomina tratamiento de datos. ¿Y qué significa tratamiento de datos? Bueno, la sumatoria de las diferentes acciones de datos me componen dentro del marco NIS el tratamiento de datos, que de alguna manera sería el ciclo completo de vida de gestión de un ítem de información dentro del marco COVID 2019. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, este sería el esquema de mapeo. Digamos, lo que tenemos Eduardo, acá. un poquito más, por Sí, favor. Disculpa. ¿Perdón? Te queda un minuto. Sí, a ver. Tengo un poco más de un minuto, Randall, porque hemos empezado un poquito tarde, pero dame 5 minutos, por favor. Si no, no voy a poder terminar esto. Dale, dale. El marco de NIS de privacidad, estamos dando acá 3 ejemplos de lo que sería el mapeo al primer nivel y al segundo nivel y al tercer nivel. Esta es una primera identificación donde tenemos, por ejemplo, la función identificar dentro del marco NIS, que define el conocimiento organizativo para gestionar el riesgo de privacidad, que surge del tratamiento de datos, con su categoría, que se llama inventario y asignaciones, y el objetivo, ¿no? Que es el tratamiento de datos por sistemas, productos y servicios. Este mapeo a primer nivel se podía mapear con el objetivo de gestión APO01, que es gestionar en el marco de gestión de TI, y APO07, que es gestionar los recursos humanos. Y la descripción de esto, básicamente, ¿qué es? Es diseñar un sistema de gestión de información y tecnología basándose en las metas empresariales y otros factores de diseño, y en base a este diseño implementar componentes necesarios para el sistema de gestión. ¿Qué sistema de gestión? Bueno, el que apunta, en este caso, a la identificación, ¿no? Gestionar lo que dice acá, el riesgo de privacidad. Y si quiero gestionar los recursos humanos, debería proporcionar un enfoque estructurado para asegurar una contratación y planificación adecuada de recursos humanos. Si vamos a la siguiente y vamos al nivel 2, aquí lo que estoy comparando es la subcategoría de la función, que es la IDM-IP1, que es inventariar los sistemas, productos y servicios que procesan datos, con ya prácticas de gestión dentro del marco COVID. Por ejemplo, definir la propiedad de los datos y del sistema de información, que implica mantener responsabilidades, sistema de información, y asegurar que los dueños clasifiquen la información y los sistemas se protejan conforme a la clasificación. Y lo que es el seguimiento de recursos humanos, comprender y hacer un seguimiento de la demanda actual y futura de recursos humanos. Si vamos a la siguiente, ya estamos relacionando la subcategoría con la práctica de gestión y la actividad. O sea, las prácticas de gestión dentro de su estructura tienen actividades. Fíjense que acá, por ejemplo, una de las actividades de APO1 es crear y mantener un inventario de información, sistemas y datos, que incluyan la lista de dueños, custodios, clasificaciones, incluir sistemas que sean externalizados, y en lo que hace a planificar el recurso humano, crear y mantener un inventario de recursos humanos empresariales y de TI. Si vamos al segundo caso, por ejemplo, lo que sería inventario y asignaciones, en lo que es el tratamiento de datos por sistemas, pero ya aplicado a objetivos de gestión de gestionar las operaciones y gestionar la continuidad. Implica, por ejemplo, coordinar y ejecutar las actividades de procedimientos operativos para entregar servicios de información y tecnología, incluir ejecución de procedimientos de operación predefinidos, por un lado, y lo que es continuidad, adaptarse rápidamente y continuar las operaciones de negocio. Esto por un factor de resiliencia, ¿no? Lo que hemos hablado antes, ¿no? Cómo hacer frente a los posibles embates que sufran los procesos, específicamente en lo que respecta a privacidad. Si vamos a la siguiente, ya en honor al tiempo, para no demorarnos mucho más, cuando hablamos de la subcategoría, ya fíjense que dentro de identificar, NIS nos pide inventariar propietarios, operadores, ya dentro de la organización, ¿no? O sea, organización, terceros, clientes, funciones respecto de los sistemas, servicios y componentes. Y esto ya lo relacionamos a las prácticas de gestión del marco COVID, por ejemplo, lo que es monitorizar la infraestructura de información y tecnología. O sea, ¿cómo logro yo inventariar procesos o propietarios y operadores? Bueno, monitorizando la infraestructura, los eventos relacionados, almacenando suficiente información cronológica en los logs de operación, para reconstruir y revisar secuencias temporales de la operación. Mucha de la investigación forense también apoya
el marco de respuesta que tiene que dar, en algún caso, el Data Protection Officer, según las normas vigentes, ¿no? Y después cuando decimos definir la política y alcance, decimos definir política de alcance de continuidad de negocio, alineado con objetivo de empresa y partes interesadas. Si llevamos ya al tercer nivel, para las mismas prácticas de gestión, vemos que las actividades implican identificar y mantener una lista de activos de infraestructura, conforme a la criticidad del servicio, relación entre los elementos, servicios que dependen de ellos, producir registros de eventos, conservarlos, para que ayuden a futuras investigaciones, y de lo que es política de alcance y continuidad, identificar procesos de negocio y actividades de servicio interno externalizados que son críticos justamente para las operaciones empresariales. Y un tercer ejemplo, ya para ir terminando, siempre relacionado con la función de identificar, porque el marco NIST tiene múltiples funciones, estos son solamente algunos ejemplos. Estamos hablando de lo que es inventario y asignaciones, y esto implica conocer el tratamiento de sistemas, productos y servicios en base a la gestión de riesgo de privacidad, equiparado a lo que son controles de proceso de negocio, ¿no? Los controles de proceso de negocio implican tener controles de negocio apropiados para asegurar que la información relacionada y procesada por proceso de negocio cumpla con todos los requisitos. Y esto hace a lo que mencionamos antes, ¿no? O sea, las acciones de datos por un lado y el tratamiento de datos, que son dos definiciones muy fuertes que tiene el marco de NIST. Dentro de lo que es identificar recursos relevantes, gestionar los controles adecuados de entrada, throughput y salida dentro de una aplicación. Si vamos al segundo nivel, ya cuando hablamos de las prácticas de gestión, tenemos dos subcategorías, hablando de inventariar acciones de datos de los sistemas por un lado, e inventariar propósitos de las acciones de datos por otro lado. Y esto dentro de la gestión de COVID, tenemos que asegurar trazabilidad, rendición de cuentas de los eventos de información por un lado, y controlar el procesamiento de la información por otro lado. ¿Para qué? Para que la información de negocio pueda rastrearse, digamos, hasta el evento de negocio que la originó, y asociar justamente las partes que rinden cuentas, algo fundamental dentro del marco de privacidad. Y por otro lado, gestionar la ejecución de las actividades de los procesos de negocio y los controles relacionados con base al riesgo empresarial. Y ya para terminar, al tercer nivel, si tomamos la actividad relacionada con estas dos subcategorías y con estas prácticas de gestión, decimos que tenemos que obtener la información fuente, las evidencias de soporte y registro de transacciones, y los requisitos de retención de acuerdo a los requisitos de negocio por un lado. Y lo que es controlar el procesamiento de la información, ya manteniendo la tríada confidencialidad, disponibilidad e integridad, que son los principios de seguridad de información, mantener la integridad y la validez de los datos durante todo el ciclo de procesamiento, y autenticar el originador de las transacciones y comprobar al individuo que tiene la autoridad para originar la transacción. Estos son solamente 3 ejemplos del mapeo. Por supuesto, el mapeo es mucho más amplio, pero es solamente para demostrar cómo se podría integrar el marco NIST con el marco COVID, con un enfoque de privacidad apuntando a los objetivos de negocio por un lado y a lo que marcan las regulaciones internacionales o locales que querramos aplicar, ¿no? Y finalmente la conclusión, ¿no? Un poco lo que habló Héctor, ¿no? Y lo que vine desarrollando yo, que se siguen desarrollando incidentes, ¿no? Hay noticias todos los días, hay multas todos los días, y tenemos que saber dónde estamos parados, ¿no? O sea, un poco ver el análisis de brecha, que también lo marca COVID, ¿no? El COVID y lo marca también NIST, o sea, hay subconjuntos de objetivos y de funciones que nos marcan el estado actual y cuál es el objetivo que estamos buscando, ¿no? ¿Cómo estamos preparados para resolver ese gap? Y ¿qué tenemos que hacer? Eso implica un esfuerzo y un conocimiento. ¿Y por qué no comenzar con el enfoque COVID? Y con esto le doy las muchas gracias y que estoy justo a tiempo y disculpen si me extendí un poquito. Muchas gracias. Yo creo que no vamos a poder responder a las preguntas por un tema de tiempo, pero le voy a pedir tanto a don Eduardo como a don Héctor que nos